El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo que estamos en Primera de Juan capítulo 5, estamos ya casi cerrando la primera epístola de Juan. Y todas estas enseñanzas han sido supremamente importantes porque vienen para reforzar nuestra fe después de haber leído, haber estudiado, analizado e interiorizado las enseñanzas de Pablo, de Pedro. Ahora estamos con las de Juan. Y todas apuntan hacia lo mismo, a fortalecer nuestra fe, a hacernos hombres y mujeres que tengamos convicción absoluta de la fe que practicamos, de la palabra que creemos y de la palabra que estamos enseñando. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y vamos a explicar un poco esto. Juan ilustra la oración conforme a la voluntad de Dios con el ejemplo específico del pecado de muerte. Podría tratarse de pecado premeditado y no confesado que lleva a que el Señor determine poner fin a la vida del creyente. No es un pecado en particular como los actos homosexuales o la mentira o cualquier otro pecado, sino cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a su muerte física como resultado del juicio de Dios. Ninguna oración intercesora será eficaz a favor de quienes hayan cometido un pecado tan deliberado e insolente, lo cual significa que la disciplina de Dios con la muerte física es inevitable en esos casos porque Dios quiere preservar la pureza de su iglesia. En contraste entre la frase hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, indica que el escritor distingue entre pecados que conducen a la muerte física y otros pecados. Esto no implica que deba hacerse una diferencia entre pecados graves o leves, mortales o veniales, sino que no todos los pecados son juzgados por Dios de la misma manera. La victoria sobre el pecado y Satanás es la tercera certeza cristiana, le guarda. Algunas traducciones dan a entender que el cristiano se guarda a sí mismo. Pero los mejores manuscritos nos indican así. La mejor lectura en el idioma original es le guarda, refiriéndose al hecho de que Dios es quien protege al creyente. Y luego el maligno, esta es una referencia a Satanás, no le toca. Juan lo usa aquí en Juan capítulo 20, verso 17 también. La palabra alude a asir o agarrar con la intención de hacer daño. Por cuanto el creyente pertenece a Dios, Satanás debe operar dentro de la soberanía de Dios y no puede funcionar más allá de lo que Dios permita, como en el ejemplo de Job. Recordamos la vida de Job, es muy importante. Recordemos que hay dos ocasiones, dos eventos importantes. La primera vez, cuando Satanás responde a Dios, cuando Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás dice: claro, si lo has rodeado de todos los bienes, tienes toda una familia bendecida, tiene todo lo que quiere, ¿cómo no te va a servir? Y el Señor le dice: quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Efectivamente, así sucedió. Se quitó a todos sus hijos, le quitó todos los bienes, tumbó sus edificios, mató sus animales. Y hay otro encuentro, y Dios vuelve y le recalca: ¿y no has visto a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y él dijo: claro, es que el hombre dará todo lo que quiera por su salud, por su salud. Estará dispuesto a vender hasta su propia piel. Y el Señor le dijo: ve y tócale, pero no le quites la vida. Y en los dos episodios, Satanás se ensaña contra Job. De tal manera que en el segundo caso, si en el primero lo arruinó en todo lo que tiene que ver con sus bienes materiales, en el segundo lo arruinó por completo en el estado de la salud. Y aún en la misma condición deplorable de salud, este hombre se mantuvo firme en el Señor. ¿Y quién le dio la fortaleza? Pues de acuerdo a lo que Juan está diciendo aquí, es el Señor. El Señor, el que lo guardó y lo fortaleció. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que el Señor nos guarda, nos protege y nos fortalece, pero cuando nosotros estamos de parte de Él. Pero cuando las personas están tratando de consentir pecados y están prefabricando pecados y quieren construir esos pecados y llevar a cometerlos y luego vivir en la clandestinidad practicando esos pecados, ese pecado se podría convertir en un pecado de muerte.
porque cualquier día esa persona podría morir. Obviamente podría morir, podría perder su vida y hoy también por ahí derecho podría perder su salvación porque no ha tenido ningún interés en vivir rectamente, limpiamente, justamente delante de Dios, sino que ha pretendido engañarse a sí mismo, engañar a Dios, engañar a su sociedad, engañar a la comunidad, a la familia y a todos los demás. Es interesante ver entonces cómo nos está presentando aquí Juan esta clasificación, y él habla que no oremos por quienes están cometiendo pecado de muerte. Yo creo que cuando tú conoces a una persona que está pecando deliberadamente, lo que debes hacer es amonestarlo, pero gran parte de ellos seguramente tienen muchas disculpas, tienen mucha teología, tienen muchas escuelas teológicas y doctrinarias en su cabeza para defender su situación. Por eso es importante tener en cuenta entonces que cuando se llega a esta condición, podríamos decir nosotros, de personas que se sienten ya sobradas espiritualmente, doctrinalmente, que lo saben todo y que creen que no pueden ser alcanzados por el castigo, pues, ¿qué podríamos hacer nosotros aparte de exhortarlos, de decirles la palabra, de recordarles la palabra? Yo creo que según Juan no podríamos hacer nada más, pero hay que agotar todos los recursos posibles antes de llegar a esa situación. De manera, amigos, que cada día nosotros estamos expuestos a situaciones duras y difíciles. En el verso 18 habla de la victoria sobre el pecado y Satanás, y esta es la certeza cristiana que tenemos nosotros. Nosotros sí podemos sobreponernos al pecado. Es un asunto de ser consciente, de entender lo que somos en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho a nuestro favor, el compromiso que hemos adquirido y tomar el valor para rechazar, para sostener todos estos impulsos humanos. Pensemos en lo siguiente, a ver, el ser humano, el cuerpo humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Es decir, que el ser humano es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Generalmente el alma y el cuerpo se unen. Y cuando el alma y el cuerpo se unen, en procura de satisfacer los deseos de la carne, el espíritu queda solo y afligido. No encuentra compañía, no lo van a buscar. Entonces el alma, los deseos, los sentimientos, las pasiones, se quieren expresar y ellos necesitan obviamente el cuerpo. Necesitan los sentidos, necesitan las manos, necesitan el cuerpo, necesitan absolutamente todas las partes del cuerpo para entrar a desarrollar sus placeres y su hedonismo. Y el Espíritu Santo está arrinconado allá en un lugar donde no puede hacer nada, porque ahí está el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, pero no hay la fuerza suficiente, porque ahora el hombre está metido en un asunto, está metido en un tema de placer, y olvida completamente. Ahora, hay cosas interesantes en esto porque hay personas que creen que ellos tienen la capacidad de arreglar con Dios muy fácil sus situaciones y sus pecados. Y eso equivale a jugar con candela. Porque hay personas que dicen, sí, es que yo sé que apenas cometo el pecado, yo me arrepiento y Dios me perdona. Pero seguramente muchos han entrado en ese camino y no han tenido regreso. Se han quedado allá definitivamente. Han muerto practicando sus pecados, se han alejado del Señor y han perdido todo interés en las cosas espirituales. Por lo tanto, termina Juan este capítulo hablándonos a nosotros, diciéndonos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esa palabra con la que sella el capítulo, con la que sella la epístola de Primera de Juan en el capítulo 5, el último versículo, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias, infinitamente gracias, muy agradecidos contigo por la palabra, por las enseñanzas de Juan, porque traen a nuestra mente, a nuestro corazón, el deseo de permanecer en esa santidad, en esa comunión, en ese acercamiento constante y permanente contigo. Perdónanos todo pensamiento, toda intención del corazón, todo aquello que no te agrade y que no corresponda a una vida limpia y recta delante de ti. Danos el valor para seguir adelante, creyendo, fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.
un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.